Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias a Dios que están aquí. El día de hoy celebramos la Cena del Señor. Entonces, les voy a leer algunos pasajes de primera carta a los Corintios, pero quiero comenzar. Tal vez muchas veces se han preguntado, ¿y quién puede tomar la cena? ¿Todos podemos tomar la cena? ¿Qué dice la Biblia acerca de tomar la cena? Les voy a leer primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 16. Dice el apóstol Pablo al principio del capítulo que le hace un recordatorio a la iglesia, le dice, miren, no quiero que se olviden ustedes de todo lo que le pasó a los antepasados. ¿Se acuerdan ustedes? Y comienza a decirles, todos vivieron y vieron la nube, y todos vieron la columna de fuego, y todos pasaron caminando a pie el mar rojo. Y dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos habían salido de Egipto, que todos habían celebrado la Pascua, que todos habían sido rescatados del poder del faraón y de esa tierra de esclavitud. Y se dirigían a la tierra prometida. Y el paso era un desierto, pero todos iban hacia esa tierra prometida que representa la plenitud de Cristo. Representa esa vida de victoria, esa vida abundante. Pero la Biblia nos dice, la mayoría y esa generación no entraron en esa tierra. Entonces el día de hoy dice el apóstol Pablo, no se les olvide esto, es muy importante, porque cuando va a hablar el capítulo 11 sobre la Cena del Señor, el apóstol Pablo les dice y les menciona, hubo varios pecados que impidieron que llegaran ellos a la tierra prometida: la idolatría, la murmuración, tentar a Dios, la fornicación, la inmoralidad. Todo esto impidió que los creyentes de ese pueblo que había sido salvado por Dios, el pueblo de Dios, quedaran postrados en el desierto. Y el apóstol Pablo les dice entonces, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, está hablando de la tercera copa que se usaba en la Pascua. La tercera copa se le conocía como la copa de la bendición. Representaba la bendición que resultaba de esa Pascua que es Cristo, que menciona el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios. Entonces, ¿quién puede tomar la cena? Solamente alguien que ha creído en Jesucristo, que ha muerto a su vida y que ha dicho, mi vida no servía, mi vida no era nada y yo necesitaba un Salvador. Le entregó su vida a Cristo y ahora vive por la fe en Cristo. Y el apóstol Pablo entonces les dice algo importante. Dice, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Por la sangre de Cristo fueron cancelada la deuda de nuestros pecados. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Y entonces habla de participar de la redención que logró Jesús como cuerpo. Y por eso en el capítulo 11, que es el que tomamos como referencia para celebrar la cena, el apóstol Pablo le hace referencia a la iglesia y les dice, es que ustedes cuando se juntan, eso no es participar, eso no es comer la cena del Señor, porque ustedes viven desunidos, porque ustedes no han entendido que si uno está mal, no pueden estar bien los demás, que si uno tiene y el otro no tiene, no pueden estar bien, porque lo que Dios da es para bendición de su pueblo. Porque participamos todos del mismo Dios y del mismo sacrificio. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, antes de comer la cena, ustedes deben probarse a sí mismos. Y entonces, antes de probar la cena, primero tienes que preguntarte, ¿soy salvo o no? Porque si yo no estoy seguro si soy salvo, no puedo participar. Es un privilegio que Dios nos ha concedido, porque representa la muerte del Señor hasta que Él venga. Tú eres hijo de Dios, entonces tienes que analizar, porque probablemente tu vida no ha madurado y la iglesia está como detenida, como una liga que se está estirando, porque hay gente que está avanzando, pero tú estás sentado porque estás viviendo en tu pecado, porque estás viviendo, como dice el capítulo 10, ¿sabes qué? Estás viviendo en idolatría. A ti nadie te gobierna más que tú mismo, porque te amas a ti mismo y tú eres tu Dios.
Porque tú has tentado a Dios y dices, bueno, y si Dios está conmigo, ¿por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me das? ¿Y por qué no me das? Como murieron muchos en el desierto. Y porque tal vez como en el desierto, también dice la Biblia que muchos cayeron en pecado inmoral, en pecado de fornicación. Y entonces no estás creciendo. Y aunque se supone, porque Dios te rescató, vas camino hacia Canaán, ¿sabes qué? La mayoría de la gente se está quedando en el camino. Porque no entendimos el poder, la gracia que es participar de la cena del Señor. Entonces, antes de participar, cierra tus ojos. No estás aquí para sentirte, no, te tira, no, mira, yo soy lo peor. No, entonces no entendimos. Estás aquí porque recuerdas lo que hizo Jesús. Y estás aquí para morir al pecado. Y estás aquí para decirle al Señor, levántame Dios, porque sí he fallado. Pero creo en el poder de tu sacrificio. Arrepiéntete de tus pecados por ofender a Dios y dile, Señor, este desierto me ha secado, pero necesito venir a la fuente de agua viva, que eres tú, Señor Jesucristo. No te detengas, no te aísles, no te apartes. Si eres hijo de Dios, Dios no te desecha. Al contrario, Dios te llama, vuélvete a mí. Ese es el arrepentimiento, volver a Dios. Dios no tiene expectativas de que seas muy bueno o muy bondadoso. Dios tiene una expectativa y es que lo ames, y es que lo busques y te entregues. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Dios, ¿quién no ha fallado? Fallamos a cada momento. Nos gana la pasión, nos gana el enojo, nos gana las emociones, somos caprichosos, somos egoístas, somos ingobernables, no queremos aceptar nada, somos soberbios, somos orgullosos, vivimos en división, nos aislamos de tu iglesia, nos aislamos de tu pueblo, vivimos conforme a nuestros pensamientos y podríamos sacar una lista grandísima. Cada uno de nosotros, Dios, lo único que podemos decir es perdónanos. Perdónanos por tu misericordia. No es por nuestra gran oración, por nuestras grandes palabras. No es por nuestra bondad. Es por tu misericordia y por la gracia que nos has concedido a través del sacrificio de Jesús. Lávanos, límpianos. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque en la cruz cancelaste nuestra deuda. Gracias, Señor, porque así como humillaste a Faraón, humillaste y venciste esos falsos dioses y destruiste su poderío y su ejército, de la misma manera has destruido a nuestro enemigo el diablo. De la misma manera, Dios, nos has librado de esa esclavitud en esa tierra de sufrimiento y de pobreza, de miseria moral y espiritual. Y estamos atravesando este camino, estamos atravesando momentos a veces difíciles, pruebas, situaciones, pero tenemos un capitán. Tenemos una nube que es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Tenemos una sangre que nos cubre, que nos redimió, que nos libró. Y por eso, Dios, podemos participar el día de hoy diciendo, mientras viene Cristo, recuerdo lo que Él hizo por mí. Y anunciar el perdón de pecados y la herencia entre los santificados por medio de la fe en Jesucristo. Señor, participamos en esta tarde. Seguros, Dios, de tu misericordia y de tu amor, de que tú nos renuevas, de que tú, Dios, nos animas y nos dices, no temas, aquí estoy. Gracias, Dios, porque tú estás a cargo. Gracias, Dios, porque dependemos de ti. Eres nuestro Salvador, te pertenecemos. Sigue cumpliendo tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice el apóstol Pablo, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos
y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos nuestro pan. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos nuestra copa. Y démosle gracias a Dios por la oportunidad, la bendición de sabernos salvados, libres y camino a esa vida victoriosa y abundante que es nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos días estábamos platicando, si ustedes recuerdan, sobre la condición en la que se encuentra la sociedad, la cultura, el mundo ha permeado la iglesia. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la sociedad de la moral? ¿Qué es lo que se enseña en las escuelas? ¿Qué es lo que está pasando? Personas de diferentes edades mueren. Algunos se suicidan. ¿Y nosotros qué debemos hacer? ¿Cuántas personas han perdido la esperanza en el mundo, en una secundaria, en una primaria, en una universidad, en la calle? Porque probablemente no ha habido un creyente que pueda decir: hay una oportunidad, hay un Salvador, hay alguien que tiene el poder de libertarte del pecado. Y la pregunta es: ¿qué no hay cristianos en la calle? ¿Qué no hay cristianos en las escuelas? ¿O el Señor se ha olvidado de las primarias? ¿El Señor no ha tocado el corazón de niños para que los niños hablen de Cristo a otros niños? ¿El Señor no ha tocado el corazón en la secundaria de personas y les ha salvado de manera que en las secundarias tampoco se habla de Cristo, en las prepas tampoco, en la universidad tampoco, en la sociedad tampoco? ¿Por qué? Porque ¿dónde están los creyentes? Cada uno está en sus problemas, cada uno está en su vida. Mis problemas son más importantes que todo. No son los problemas, es que eres tú más importante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué nos llamó Dios? El día de hoy vamos a leer Mateo capítulo 5, del verso 27 al verso 32, y vamos a titularlo Corazones adúlteros. Recordamos, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, está hablando en una multitud. La mayoría de las personas son judíos y la mayoría, casi el 99% de los judíos, por la tradición oral, ¿sí?, por las enseñanzas en la familia de los padres a los hijos, conocían lo que se llamaba la ley de Moisés. La mayoría asistía a un lugar que se llamaban las sinagogas, si ustedes recuerdan, y en las sinagogas escuchaban las enseñanzas que Dios había dado a través de Moisés a su pueblo. De manera que las personas conocían lo que el Señor Jesús les estaba hablando, no les estaba hablando de algo nuevo. Y voy a leer, dice así: han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, la 60 dice, si tu ojo derecho, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte o la mano derecha, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿De qué habla el Señor Jesús? ¿Qué es lo que está mencionando? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema?
el adulterio. Y hay un mandamiento: no cometas adulterio. La palabra adulterio es una palabra griega, ahí aparece en la pantalla, que significa la palabra moicheia, que significa una relación sexual ilegal. Esto quiere decir que no solamente está hablando del adulterio, o sea, un hombre casado o una mujer casada con otra persona, sino está hablando en términos generales de todo tipo de inmoralidad, de fornicación. Y dice que esta palabra significa una relación sexual ilegal, infidelidad marital, una conexión ilícita. El adulterio entonces es incompatible ¿con quién? Con las leyes de Dios, las leyes familiares, con el reino de Dios. Viola el propósito divino en el matrimonio y está, lo que leímos, bajo el juicio de Dios. Entonces las personas, cuando escuchan este pasaje, el Señor Jesús les dice: ustedes oyeron, todos ustedes conocen la ley, son conocedores de la ley, pero la mayoría de ustedes no la practica. La mayoría de ustedes, su vida no es justa, su vida no es santa y su vida no da gloria a Dios. Entonces el tema es un mandamiento que habla y dice: no debes cometer adulterio. Vamos a ver 3 puntos. El primero es: Jesús da la correcta interpretación sobre este mandamiento, sobre la ley. El segundo punto son los peligros del adulterio. Y el tercer punto es: ¿qué hay que hacer con respecto al corazón, al ojo lujurioso? ¿Qué pasa si yo he pecado y he caído en este pecado o en estos pecados? Entonces, primer punto, Jesús da la correcta interpretación a los mandamientos. Comienza diciendo: ustedes oyeron o han oído este mandamiento, esta orden. Pero yo les digo, vamos a leer Éxodo 20:14 para recordar. Literalmente dice: no adulterarás. Y el pasaje de Deuteronomio dice, es el pasaje paralelo. Éxodo 20:14 dice: no cometas adulterio. Pero ¿a quién le está hablando Dios? Piensen en esto. El pueblo de Israel salió de Egipto, Dios destruyó Egipto, los dioses falsos de Egipto, Dios venció al faraón, Dios saca al pueblo, cruzan el Mar Rojo, están siendo orientados, guiados por la columna de fuego o la nube. Y Dios les dice algo. No es así como una opinión, no es como si, mira, yo creo que esto, si ustedes lo piensan, a lo mejor les puede convenir, yo creo que funciona. No está diciendo así como un consejo, es una orden. Dios dice: mira, lo que hagan los demás no importa, a ti te estoy diciendo algo, ¿sí? Dios está hablando a este pueblo y dice: no importa, yo soy tu Dios y a ti te digo: no cometas adulterio. No importa lo demás. No, es que la sociedad, es que los moabitas, los amonitas, vengo de Egipto, es que tú sabes, es difícil. No hay opciones. ¿Se dan cuenta? Dice: no cometas adulterio. No hay posibilidad de inmoralidad, no hay posibilidad de fornicación. El pueblo, pasan 40 años, y de toda esa gente que oyó esto, solamente 2 personas entraron con su familia, entraron en la tierra prometida. Porque todos los demás le dijeron a Dios: híjole, está bien difícil. No, es que tú no sabes en el mundo que vivo. Entonces llega a Deuteronomio. Y las personas que están en ese momento, Deuteronomio capítulo 22, verso 22, las personas que están allí, Moisés les dice: quiero recordarles algo. Miren, a aproximadamente 2,5 millones de personas que todos ustedes conocieron, les dije hace 40 años estas palabras, pero nadie las hizo. Y todos se murieron en el desierto. Y como ahorita vimos en la cena, unos murmuraron, otros hicieron esto, otros fornicaron, otros... Sí, y les dice: van a entrar a la tierra prometida. Dios les va a introducir en esa tierra donde Dios quiere morar entre ustedes, con ustedes. Y les dice: pero tienen que saber algo. No es opción. Ya se murieron 2,5 millones de personas. Ahora quiero que entiendan algo. Y les dice: si se descubriere que un hombre, estoy leyendo, es Deuteronomio 5, 18.
Esta cita es después. Deuteronomio 5:18, se los leo. Dice así: no cometas adulterio. 3 palabras. Es una orden, no es opción. Jesús les dice: pero yo os digo, en Mateo, ustedes oyeron esto, pero quiero decirles algo. Les voy a enseñar el correcto significado de la ley, los mandamientos. Yo les digo. ¿Cuál es por qué es un pecado? Dice Génesis capítulo 2 que Dios creó todas las cosas, que Dios creó los animales, que Dios crea al hombre para gobernar la tierra, y entonces Adán le pone nombre a los animales. Adán está en el Edén, es un paraíso, todo es hermoso, la presencia de Dios, y Adán dice: todos tienen pareja. Todos fueron creados en estado maduro. Todas las criaturas fueron creadas en estado maduro. No, mira, es que evolucionaron, porque es que pudo haber sido por miles de años, no, porque es un periodo. No, la Biblia dice: Dios creó a todos en un estado maduro y todos debían de poblar la tierra y llenar la tierra. Pero Adán no tenía una esposa, y entonces Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada, la persona que lo va a complementar. Y no es que el hombre sea mejor o más que la mujer, sino que Dios los crea. Y Adán se da cuenta que sin Eva, sin su esposa, sin su mujer, no iba a cumplir el propósito de Dios. Y entonces Dios crea la santidad, el matrimonio, y el matrimonio es santo, porque el matrimonio lo creó Dios, un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa fuera de esto está fuera del diseño de Dios. Y entonces cualquier cosa que está fuera del diseño de Dios, aunque no le guste a la gente, aunque no lo crean, es pecado, es malo y produce muerte. ¿Sí? Entonces, entendemos que Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer para ser una unidad. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es que mi mamá, pero entonces yo, la verdad, y no, pero es que mi familia es un hombre y una mujer. El diseño es una pareja para toda la vida. Para toda la vida. No es opcional. No, es que mira, pues la verdad es que yo me equivoqué, pues yo me di cuenta que este hombre, pues me estaba muy joven, pero ya me di cuenta que encontré la verdad, el verdadero amor. Y no existe eso. Lo dice la gente, sí, pero no porque lo diga la gente es real, es verdadero. Es lo que Dios dice, lo correcto. Dijo Dios y vio Dios que era bueno. Siempre se cumple lo que Dios dice. Dice el Señor Jesús en Mateo 19:6, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No hay opción. Por eso es que siempre Dios dice: espera. No, es que espera. De plano. Sientes que, y lo dice Pablo en 1 Corintios, sientes que no tienes la capacidad de gobernar tu cuerpo, entonces cásate. Pero no te vas a casar para que en 2 meses digas: no nos entendimos y adiós. El matrimonio lo instituyó Dios. Y el matrimonio, dice Efesios capítulo 5, abran su Biblia, verso 31 al 33. Dice así: como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. ¿El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa? No, es que mi familia, la verdad. No, el hombre deja, la mujer deja a su padre y a su madre y se unen y son una sola persona, son una sola unidad. Dice: y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Entonces, la santidad del matrimonio también apunta hacia la relación entre Dios y la iglesia, Dios y cada uno de nosotros. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la mujer debe respetar a su marido. Entonces, Dios ha creado esta institución y tenemos que darle el valor, la dignidad, la honra que Dios le dio, porque Dios es Dios y Dios es sabio. Pero lamentablemente enfrentamos en la sociedad, como lo enfrentaron los israelitas hace muchos miles de años. El Señor Jesús ya está hablando
hace 2000 años. Pero el Señor Jesús está haciendo referencia a unas cosas que se escribieron 1600 años antes de Cristo. O sea, a nuestra fecha son cosas que se escribieron desde hace 3550 años, 3600 años. Y existía desde esas épocas un peligro, algo que podía destruir, atentar contra la santidad del matrimonio. Y por eso Dios advirtió, Dios mandó, Dios dijo, no cometas. Pero el Señor Jesús, regresando a Mateo, el Señor Jesús dice en el verso 28, pero yo digo que el que mira con pasión, esa palabra mira, no es una simple mirada, dice, esa palabra significa observar, examinar y ver. El que mira, el que examina, el que ve a una mujer, la Nueva Traducción Viviente lo dice muy bien, lo explica detalladamente, dice, el que mira con pasión, con deseo, con ardor sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces ese el que mira a una mujer es con un propósito. Y el propósito es codicia, el propósito es deseo, el propósito es un impulso, es un deseo maligno. Un hombre llamado Job, ¿se acuerdan de Job? Un hombre de la época patriarcal, se dice probablemente de los tiempos de Abraham o tal vez un poco antes. Un hombre sin Biblia, un hombre sin la presencia o la morada permanente del Espíritu Santo. Dice estas palabras. Ese hombre hace aproximadamente a lo mejor 4000 años o un poco más de vida, dice estas palabras. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Cómo dice? Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Un hombre que no tenía a lo mejor la Biblia, pero que tenía temor de Dios, que conocía a Dios, que constantemente iba y presentaba sacrificios, adoraba, buscaba el rostro de Dios, oraba a Dios. Y dice ese hombre, hice un pacto, no mirar a una mujer con codicia sexual. La Reina Valera 60 dice, ¿qué recompensa recibiría yo del Altísimo? ¿Qué me daría Dios si yo mirara a una mujer con deseos perversos? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice del adulterio? No solamente lo prohíbe, ¿qué dice? Abran su Biblia en Levítico. Levítico es un libro que se escribe para los levitas, para la santidad de vida que los levitas debían de tener. Levítico capítulo 20, verso 10. Pero este libro aplicaba para todo el pueblo de Israel, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que iban a ser una nación santa, una nación de sacerdotes. Vean lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de un adulterio? ¿Qué es lo que Dios determina para una persona que comete adulterio, sea mujer o sea hombre? ¿Deben qué? Ser ejecutados, deben morir. Oye, pero es que esta persona lleva 5 adulterios y no le ha pasado nada. Tú no sabes si el día de hoy es el último día que Dios le está hablando. Y no nos debe preocupar lo que otro esté haciendo. Nos debe preocupar con la condición de nuestro corazón delante de Dios. Porque Dios no dice, mira, estoy enojado contigo porque hiciste esto, pero tal vez en 2 años se me pase el coraje y bueno, ya, te voy a bendecir. Ya, ni modo. Ya sé cómo eres un desastre. Eres de lo peor. Bueno, ya, ni modo. No. O sea, Dios no dice,
te va a pasar esto, hay juicio contra esto, es un peligro, y después te dice, pero bueno, mira, a lo mejor no te castigo. Quien ha cometido este pecado está bajo el juicio de Dios, tiene una condena de muerte. Si no te ha caído hoy un rayo, es porque Dios, dice Romanos, está extendiendo su misericordia, te está dando tiempo para que te arrepientas. Deuteronomio 22:22, nuevamente el libro que preparaba a esa nación para entrar en la tierra prometida y disfrutar de esa vida abundante de Dios, esa vida de comunión con Dios, donde Dios mismo es su mayor tesoro y es Dios su propia bendición. Dice así: si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo, limpiarás a Israel de semejante maldad. No dice, la sociedad diría, pero ¿cómo es que Dios puede decir eso? Porque el hombre se cree más bueno que Dios, ¿sí o no? No. ¿Cómo puede decir eso la Biblia? Es que ¿cómo puede? Y se indignan, ¿no? Porque el hombre siente que puede legislar la moral de Dios. Bueno, al día de hoy muchas naciones y muchas personas no han obedecido a Dios. ¿Cómo está la sociedad? ¿Es mejor? ¿Es buena? No, qué maravilla, o sea, es que Dios se equivocó, es Dios muy severo, pero mira, nosotros pudimos vencer el pecado. No, nosotros estamos mejor, ¿sí? ¿Cuántos niños abandonados? Porque el padre se va o porque la mamá se va, porque abandonan a la familia, porque andan de un lado al otro. Es un problema que Dios, es un pecado que Dios no minimiza. Dios decretó penas severas. El adulterio, dijimos, no solamente atenta contra el diseño de Dios en el matrimonio, en la familia. El adulterio destruye el tejido social. El adulterio quebranta el pacto no solamente entre un hombre y una mujer. Por encima de esto, el pacto entre Dios, o el pacto que el hombre hace con Dios de serle fiel a una esposa, o una esposa serle fiel a su esposo. Abran su Biblia en Oseas. Oseas está después de Génesis. Oseas capítulo 4, verso 2 dice así: haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Dios está hablándole a su pueblo. ¿Se acuerdan? Oseas es un libro donde el profeta representa a Dios como un esposo que amaba a su esposa, que es la nación de Israel. La esposa de Oseas representa a Israel, la nación de Israel, como una mujer adúltera. Literalmente eso era esta mujer. Y era tan grave su pecado que dice la Biblia que se escapaba de su casa. ¿Y su esposo qué tenía que hacer? Irla a buscar en la casa de sus amantes. Entonces, ¿será grave lo que estamos leyendo, lo que Dios dice respecto a la inmoralidad, al adulterio? Oseas capítulo 7, verso 4. ¿Son todos adúlteros? Siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa. Dios hablándole a una nación completa. Y estamos hablando de que Dios le hablaba a Israel. Proverbios capítulo 6, verso 32. Proverbios después de Salmos. Capítulo 6, verso 32. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Y alguien decía, la traducción lenguaje actual: pero el que se enreda con una mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Vergüenza, indignidad, diferentes problemas y acaba siendo destruido. Y piensen en algo. Una persona que ha cometido este pecado. Observen cómo terminan los hombres, cómo terminan las mujeres. La mayoría termina enfermo, terminan solos y nadie los quiere.
En la juventud fueron, los más guapos, las mujeres las más hermosas, codiciados, y se dieron aparentemente una gran vida. Al final, solos, enfermos y despreciados. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque Dios lo dice. Entonces si nosotros estamos entendiendo esto, voy a leer esta cita. No hay nada inocente en cuanto al hombre descrito en el verso 28, el adúltero o la mujer adúltera. No es alguien que sin malas intenciones mira al sexo opuesto. O sea, no es inocente. No, está mirando, observando, contemplando a una mujer o a un hombre con el fin de codiciarlo, de poseerlo o poseerla y dominarlo por completo, de usarla o usarlo para su propio placer. No hay inocencia, no hay gracia, no es algo simple para Dios. Entonces, tercer punto, último punto, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se enfrenta este pecado que dijo Jesús? Leímos el Antiguo Testamento, pero leemos al Señor Jesús hablándole al pueblo de Israel y diciéndoles, recordándoles las mismas palabras: no cometas adulterio. ¿Qué pasa con una persona? Si tu ojo, si tu mano te hace pecar, es el instrumento para pecar, ¿qué tienes que hacer? Córtatelo, arráncatelo, tíralo, porque si no, te vas a ir al infierno. No es negociable. Y alguien podría decir, pero entonces, ¿Dios quiere que entremos al reino sin ojos, sin manos? Eso es la idea. Aunque no es literal que tienes que cortarte la mano, porque te cortas la mano derecha, pero si tu corazón no ha cambiado, vas a pecar con la izquierda. Si te arrancas el ojo derecho, si no ha cambiado tu corazón, vas a seguir pecando con el ojo izquierdo, y vas a pecar con los oídos, y vas a pecar con la memoria, y vas a pecar en el corazón, vas a desear. Tenemos que pensar, ¿cuál es el instrumento que me está haciendo caer, que me está haciendo pecar? Porque alguien decía, es que soy débil, es que, yo quiero, no, de veras, yo quiero dejar, no, yo no quiero hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Le dije, ¿quieres que te diga? ¿De veras quieres que te diga? ¿Lo vas a hacer? Porque si yo te lo digo y no lo haces, tienes doble problema. No porque lo diga yo, sino porque te están dando el remedio Dios y no lo quieres. Y le dije, tira tu celular. ¿Eres tan débil? ¿No puedes? Porque es que es el instrumento más difícil de vencer. Tu celular es la fuente de tentación, tíralo a la basura. No, pero, no, es que, no, pues es que es caro, pero es que, ¿qué dijo Jesús? Si tu ojo, si tu mano, arráncala, porque es mejor que entres sin ojos al cielo a que te vayas al infierno. ¿Sí o no? Le dije, tira tu computadora. Rómpela, tírala. ¿Lo vas a hacer? No lo vas a hacer. Pero tienes un doble problema. Antes podías decir, no sé cómo hacerlo. Pero ya te dije lo que Dios dice y no lo haces. Tienes doble problema. Porque no solamente es que no lo estás pecando, no lo quieres dejar y ya te aneciaste. Piensen en esto. ¿Qué tendrías que hacer? Porque alguien diría, como, ¿se acuerdan en Lucas capítulo 18, el fariseo que está orando y le dice, Dios, gracias porque yo no soy pecador, yo no hago esto, no, mira esto. ¿Se acuerdan? Indignado aquel hombre. Y tú dices, caray. Jesús dijo, mira, a lo mejor tú no matas, pero tú robaste. Y a lo mejor tú no robaste, pero tú mentiste. A lo mejor tú no mentiste, pero tú estás codiciando a las mujeres. O tú estás codiciando a los hombres. Tú estás viviendo en pecado sexual. Porque el pecado está en el corazón. Porque tú puedes decir, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿Dios es mentiroso? ¿Dios se equivoca? Hagamos una analogía. El COVID, a veces a la gente, ¿no? Y te limpias la nariz, una gripota. Pero hay gente que, ¿no? La respiración. Hay gente que se le inflaman por dentro los órganos.
Hay gente que le salen coágulos. Hay gente que se enferma del estómago. O sea, es un virus que ataca a diferentes personas que se deprimen, ataca a diferentes órganos, ¿sí? Es un virus, pero se manifiesta en diferentes maneras. Eso es el pecado. No, ¿cómo crees? Bueno, el pecado está en el corazón. Y o vas a hacer esto o vas a hacer lo otro. Por eso el Señor Jesús ya habló del enojo, habló del homicidio, habló de esto. Ahora habla del adulterio. Dice Pablo en Corintios: mire que el que esté firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida para que puedan soportar. Entonces, a lo mejor tú estás bien, bendito sea Dios. Pero si estás bien, Dios te dice: ten cuidado, porque en el momento que venga un pensamiento, en ese momento tienes que aniquilarlo. No des la oportunidad de que se procese en tu mente. En el momento que veas que tu celular te está tentando, o lo apagas o lo tiras a la basura, porque esta vida no lo es todo. Si esta vida fuera todo, mira, sufres un ratito y te mueres y se acabó. Pero dijo Jesús: después de esta vida te vas al infierno. Y ahí no hay escapatoria, no hay cambio, no hay... después de 1000 años, seguramente que Dios a lo mejor me deja salir. La Biblia dice no. Su gusano nunca muere, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche. Es lo que dijo Dios. Entonces, Jesús no está diciendo, no pasa nada. Ahora, la gente nuevamente entendía lo que está diciendo Jesús. La gente dice: caray, o sea, no nomás es que nadie me cache. Porque los judíos pensaban de esa manera: mira, mientras no te cachen, la libraste. Ay de ti, porque cuando te cachen te van a apedrear. Eso es lo que decían los judíos. O esa era mucha de la filosofía de la creencia. Mira, mientras por fuera me vea bonito en la foto, no importa. Jesús dijo: no, aquí está. En el corazón está el problema. La situación está aquí. ¿Qué es lo que deseaba Jesús? Que la gente no se divirtiera porque tienen derecho a su cuerpo, y por eso... Entonces, ¿eso es el deseo de Cristo? ¿Por qué les habla del adulterio? ¿Qué deseaba el Señor Jesús? Que las personas fueran fieles. ¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algo malo en ser fiel a Dios y a tu esposa, a tu esposo, a tu familia? ¿Hay algo malo? No. Es el amor de Dios en un mandamiento. Pero no había que ser fieles solamente en lo externo, fieles en el hecho, fieles en pensamiento, fieles en actitudes. Jesús enseña que los creyentes debemos manifestar una justicia radical. Yo me imagino, de verdad, olvidémonos de los ejemplos. Piensa tú, en tu mano tienes un teléfono, una computadora. ¿Vas a hacer lo que dice el Señor? Si esto te está tentando y eres tan débil que no puedes vencer el pecado, ¿qué dice? Córtalo, tíralo. ¿Qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros para dejar de estar pecando? Jesús dijo, Mateo 15:19, el adulterio viene, o el pecado, estamos hablando de pecados sexuales. Hoy Dios nos permite estudiar sobre el pecado sexual. ¿Dónde se da el pecado sexual? Viene del corazón. En el corazón está el veneno, está la maldad, está el pecado, y se puede manifestar en enojo, en odio, como se puede manifestar en adulterio, en fornicación, en pecados sexuales. Jesús no solamente lo menciona aquí. La Biblia en Gálatas capítulo 5, hablando a creyentes, hablando a cristianos, les dice: las obras de la carne son fornicación, adulterio, y empieza a hablar de las obras pecaminosas que aún en la iglesia cristianos pueden cometer. Si un cristiano comete adulterio, ¿Dios entonces no va a hacer nada? ¿Dios lo va a dejar libre? Está bien, pues ya eres mi hijo. Dice Santiago, después que la concupiscencia ha dado a luz, entonces da a luz la muerte. Después que el hombre ha concebido en su mente y ha dicho, bueno, ok, si yo peco, híjole, pues dice Dios que me tendría que morir.
No, pero es que en otra parte, en el Nuevo Testamento, hablándole a creyentes, Dios dice, si yo peco y yo te confieso mi pecado, me tienes que perdonar. Entonces, pues bueno, voy a adulterar poquito, o voy a cometer pecado sexual poquito, porque Dios me tiene que perdonar. A eso se refiere Santiago. Y la mayoría de los creyentes somos expertos en usar la Biblia para defendernos de Dios y decirle, tienes que perdonar. Dice la Biblia en Gálatas, después de hablar de las obras de la carne, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, también cosecha. No podemos burlarnos de Dios. En Hebreos capítulo 13 dice que Dios juzgará a los adúlteros. No hay porción de la Biblia donde Dios no hable del pecado sexual. Y tú dirías, pero es que yo estoy libre y yo no he hecho nada. Dice la Biblia en Santiago, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si tú dices, yo no he hecho esto, yo no veo, y pensemos que es verdad, ojalá y pudiéramos decir todos esto. Cuando tú comienzas, es que el mundo, es que la música, es que la fiesta, es que, ay, mis amigos, es que, ay, mi noviecita, ay, mi noviecito. Y empiezas tú a coquetear con el mundo. En ese momento, tu alma que le pertenece a Dios, si eres creyente, está actuando en adulterio contra Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y si a lo mejor alguien dijera, yo no, yo estoy limpio. Qué bueno. Qué bueno. Pensemos en los que sí dirían todo eso que acaban de leer, acaban de decir, encaja conmigo. Entonces estoy perdido. Entonces no hay esperanza para mí. Entonces se me acabó la vida. Quiero que pienses así. Piensa en esto, de verdad creo que te puede servir. Que tú fueras esa persona que acabas de oír que dices, en la torre, yo tendría que estar muerto o muerta porque me deberían de haber apedreado. Porque para extirpar el pecado, solamente la muerte es lo que puede dar aniquilación al pecado. Por eso es que dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Cristo, morimos al pecado. Porque la muerte es lo único que impide que ahora el pecado se manifieste a través de nuestra vida. Entonces piensa que tú merecieras la muerte y dijeras, yo he hecho todo esto. Si me dices que si he visto algo indebido lo he visto en la tele, lo he visto en el internet, lo he visto en mi teléfono, en la computadora, en el cine, en revistas, en el periódico, y mi corazón está lleno de esto. Dice Dios que mereces la muerte. Pero alguien te dijera, ¿sabes qué? Tienes una oportunidad. Se dice que un pueblo conoció a un Dios, que es el único. Y ese pueblo era de lo peor. Pero ese pueblo oyó que ese Dios los amaba y quería perdonarlos. ¿Y sabes qué tan grande fue su amor por ellos? Que dio su vida para que con su sangre pudieran ser lavados y perdonados. Y sabes que ese pueblo no solamente se le perdona, sino que se le concede vida. Y Dios mismo dice que los bendice y los protege. A cualquiera que haya hecho estos pecados, Dios, Cristo, los puede perdonar. ¿Qué pensarías? ¿No dirías, ¿y dónde encuentro a ese Dios? ¿No pensarías, y entonces qué tengo que hacer yo para que ese Dios que ha perdonado a tantos millones de personas me perdone a mí? ¿No pensarías de esa manera? Y no dirías, es que si no aprovecho esta oportunidad, a lo mejor en 1 hora estoy quemándome en el infierno. En 2 días, en 1 año, voy a estar eternamente condenado por Dios. ¿No dirías, ¿en dónde encuentro a ese Dios? La respuesta la dio Jesús en la cruz. En la cruz es donde Dios se une con el pecador. En la cruz es donde tú puedes llegar y decirle a Dios, lo eché a perder. Porque no estamos aquí. ¿Se acuerdan la historia de la mujer adúltera?
Dice la Biblia que llegaron, el Señor Jesús viene de orar del Monte de los Olivos, se sienta a enseñar a las personas, se le acumula una gente, una turba de gente. Señor, a ver, queremos decirte, mira esta mujer, y la avientan la mujer enfrente. La cachamos en el mismo acto del adulterio. Y Moisés dijo, había que apedrearla. Y el Señor Jesús los oye. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús dijo, si alguno no ha pecado, si alguno no ha pecado nunca, que arroje la primera piedra. Y el Señor Jesús se agachó. El único que podía estar de pie y arrojar la piedra era Jesús. Porque todos los demás, dice la Biblia, cuando oyeron esas palabras, unos comentaristas dicen que Jesús comenzó a escribir en la tierra los 10 mandamientos. Y dentro de ellos está, no adulterarás. Otras personas dicen que solamente escribió, otros comentaristas que escribió, ¿quién está libre de pecado? La Biblia dice entonces que las personas comenzaron a irse. Y Jesús levantó la vista y le dijo a esa mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque no puedo señalar a alguien y decirle, eres lo peor. Porque lo que acabamos de leer y lo que acabamos de ver es que, siendo sinceros, todos deberíamos decir, Dios, he pecado, he fallado. Pero el día de hoy, sí, en casa y aquí, podemos entender que no es el momento en el que Dios te está llamando a juicio. No te están mandando al infierno. Estás vivo. Estamos vivos. Es el momento de venir a Cristo y decirle, Dios, perdóname. Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy es el día de misericordia, no es mañana, no es voy a pensarlo, no, entendamos esto. Es cuando Dios habla, dice la Biblia literalmente, es cuando oigas su voz. ¿Y cuándo se oye la voz de Dios? ¿Cuándo qué? Cuando alguien me habla con la Biblia. Cuando hablo la Biblia y comienzo a oír, es Dios quien está hablando. Cuando oigas hoy su voz, no te endurezcas, como los que se endurecieron y murieron. Si oyes hoy su voz, no es mañana, vuélvete a Dios, arrepiéntete. Es el día de salvación. Y puedes decirle a Dios, estoy aquí no para prometerte que voy a dejar de hacerlo. Estoy aquí porque ya no puedo dejar de hacerlo. Estoy aquí porque necesito que así como arrancaste a Israel del faraón, los arrancó, ¿sí o no? El faraón no lo iba a dejar ir. Lo humilló, lo destruyó, los avergonzó, los hundió y los sacó. Necesito que me arranques de las garras de este pecado. La fe no solamente es si yo creo en Jesús. El creer en Jesús es entrega a Jesús. Así como Dios entregó a su Hijo, Jesús se entregó en la cruz, yo tengo que entregarme a Cristo como parte de esa fe, de creer en Él. Es el momento para venir y arrepentirte y decirle a Dios, perdóname y límpiame. Si tú eres creyente, sí, la Biblia dice, estamos perdonados por nuestros pecados, pero ¿qué tenemos que hacer? Dice Colosenses capítulo 3, verso 5, que debemos de hacer morir. Tenemos que matar el pecado. Tenemos que, Jesús dijo, extirparlo, arrancarlo apresuradamente como si fuera un tumor maligno. Recuerden algo, el rey David era un creyente, pero toda su vida, siempre en la Biblia vas a encontrar que tuvo una mujer que se llamó Betsabé, que fue la mujer de Urías, que David mató. Que tuvo un hijo Salomón, que fue una bendición, que Dios lo perdonó, que Dios oyó su clamor, que no murió como debía de haber muerto. Pero siempre en la Biblia tuvo una marca, se robó una esposa, mató a su esposo y su hijo se murió.
El pecado sexual nos destruye. Si estás bien, bendito sea Dios. Acuérdate de esto, no te olvides de esto, no se te olvide. Si eres creyente, no se te olvide, porque para llegar a esa vida abundante necesitas vivir en la victoria que Cristo nos dio. Necesitas morir, necesitas atravesar este desierto y despojarte de esas vestiduras y vestirte del hombre nuevo creado según Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Santo, ¿quién puede levantar su mano? ¿Quién puede decir, Dios, yo estoy bien? Dice tu palabra, a lo mejor nadie te ha cachado, a lo mejor nadie te ha visto, a lo mejor no te encontraron como a esa mujer, pero ¿qué tal tu corazón? ¿Qué tal tus pensamientos, tu imaginación? ¿Qué tal tus recuerdos? ¿Qué tal tu historia? ¿Qué tal en este día? Muchas personas, miles de personas murieron en ese camino a la tierra prometida. Murieron por el pecado sexual. Ya eran libres. Estaban siendo procesados a través del desierto, pero decidieron vivir a su manera, afrentando, ofendiendo la santidad de Dios. No hay defensa, no hay manera, Padre, de defendernos. Dios, hemos pecado. En medio de tu pueblo hay tanta inmoralidad. No solamente en la sociedad de afuera. ¿Cuántas personas terminan embarazadas por caer en pecados sexuales? ¿Cuántas personas terminan con un hijo o una niña por haber cometido pecados sexuales y después los matan? Creyendo que se libraron de un problema, cuando el problema está en el corazón. Y lo que están haciendo es añadir a su pecado más pecado. Terminan en depresión, terminan en angustia, terminan desesperanzados. Este mundo necesita de ti, Señor Jesucristo, el único Salvador. El único que puede decir, siendo Dios, lo que le dijo a esta mujer. Una mujer avergonzada, una mujer humillada, una mujer señalada. Hemos encontrado a esta mujer y merece morir. Tú le dijiste, no te condeno. Hoy no es el día de condenación. Es el día de misericordia, es el día de perdón. Es el día de salvación. Un encuentro con Jesús le dio la salvación, le dio el perdón. Señor Jesucristo, estamos delante de ti, Dios. Dios, te pido que este mensaje pueda llegar al corazón de cualquiera que ha cometido un pecado sexual, del tipo que sea. El adulterio genera más perversión. La fornicación genera más perversión. Incestos, violaciones y diferente tipo de perversiones. Porque cada día aumenta la decadencia, la perversión en las personas. Nos has llamado a decirle al mundo, detente, detente, porque esta vida no lo es todo. Tus pecados te van a llevar al infierno y solo Cristo puede librarte del infierno. Nos llamaste a ir a las escuelas, a ir a los hospitales, a ir a la calle, a decirle a la gente, este mundo se va a acabar, se va a consumir por el pecado y la maldad. Y solamente hay un Salvador que es Cristo el Señor. Padre,
Para poder hablar, necesitamos ser testigos. Para poder hablarle a las personas, necesitamos, Dios, experimentar tu perdón y tu amor. Decirle al mundo: conozco a una persona que te puede perdonar todo lo que tú has hecho, que conoce lo que has hecho y que debe castigarte, pero murió en la cruz para salvarte. Pagó tu condena en la cruz. Si tú le entregas tu vida, si tú le amas, si tú confías tu vida en sus manos, entonces serás salvo. Dios, lávanos y límpianos. Perdónanos. Y llénanos con el poder del Espíritu Santo para llevar esta palabra de perdón y de salvación a los que han pecado. Padre, gracias, recibimos tu perdón. Danos ese arrepentimiento, esa fortaleza para que cada vez que venga el pensamiento, cada vez que en nuestro corazón surja un deseo pecaminoso, en ese momento, dice tu palabra, vayamos a la cruz, presentemos delante de ti nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, para hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Dios Santo, te amamos y te damos gracias por ser parte de ese pueblo que sin merecerlo fue salvado. Porque el día de hoy podemos decir: yo me encontré con ese Dios. Yo conozco a ese Dios del que muchas personas han dicho es el único Dios. Es el Dios que perdona, es el Dios que juzga, es el Dios que creó, es el Dios al que un día veremos cara a cara. ¿Será nuestro Salvador o será nuestro juez? Hoy es el día del perdón. Ven a Cristo. Con tus propias palabras, habla en tu lugar, habla en tu casa, habla donde estés con Él. Y tan solo renuncia a ese pecado, renuncia a esa vida y dile: Dios, no lo merezco, pero te pido perdón, ten misericordia. Perdonaste a una mujer a punto de ser apedreada, concédeme el mismo perdón. Perdonaste a un hombre que merecía, aquel dijo merece la muerte, y lo perdonaste. Perdóname a mí también. Habla con Dios, hablemos con Dios. El Señor está aquí. Y no salgas de este lugar triste. Sal de este lugar perdonado. Sal de este lugar libre. Sal de este lugar contento y feliz, diciendo: mis pecados fueron perdonados. Sal de este lugar entendiendo que las palabras que Jesús le dijo a esa mujer son un ejemplo de lo que el Señor Jesús nos dice hoy. Yo no te condeno. Sigue adelante, pero no peques más. Sal de este lugar entendiendo que hay una vida, hay un propósito, hay una razón, hay una paz de ese perdón. Se llama Cristo, al que tú necesitas. Y Él vive. Déjalo vivir en tu corazón. Que Él lo limpie del adulterio, que Él lo limpie de la inmoralidad, que Él lo limpie de toda fornicación, de todo pecado sexual. Que lo limpie de todo esto. Y que tome el control, el trono de tu vida. Padre, Dios, que tu palabra dé fruto de salvación. Te lo pido, te lo ruego, es tu deseo, Señor. Dios, saldremos de aquí perdonados
y agradecidos, humillados pero contentos, porque tú, Señor, tú, Dios, perdonas y salvas. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios Santo, Rey poderoso, por Cristo Jesús. Amén. Seguramente muchos de nosotros conocemos muchas personas que pueden haber caído en pecado sexual. Muchas personas se mueren, se suicidan porque piensan que no hay escapatoria, porque sus pecados los aplastan. Recuérdales que hay perdón, que hay salvación por medio de la fe en Cristo. Comparte este mensaje, mándalo a tus amigos. No importa, a lo mejor te bloquean, a lo mejor te dicen, no quiero saber de esto. ¿Sabes qué? Se van a acordar toda su vida de que un día recibieron un mensaje, recibieron una palabra, recibieron un enlace que les hablaba de la salvación que podían recibir a pesar de sus pecados. Nunca se les va a olvidar. Haz obra de evangelista. Que Dios les bendiga, que Dios les dé paz. Bendiciones, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Qué bueno que podemos tener la bendición, el privilegio de que Dios nos esté educando como ese Padre que vimos algunos días y que sigamos en este camino. Vamos a nuestro tiempo de devocional de ofrendas y diezmos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, en traducción al lenguaje actual, versículo 1 al 5. Cuando terminó la celebración, todos los israelitas fueron a la ciudad de Judá y a los territorios de las tribus de Benjamín, Efraín y Manasés, y destrozaron las imágenes que la gente adoraba. También destruyeron las imágenes de la diosa Astaré y los pequeños templos en las colinas. No descansaron hasta acabar con todo eso. Luego regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Después Ezequías organizó en grupos a los sacerdotes y a sus ayudantes, de acuerdo al turno y al trabajo que les tocaba hacer. Unos presentaban las ofrendas para agradar a Dios, otros para pedir perdón por sus pecados, otros daban gracias y alababan a Dios, otros servían como vigilantes en las entradas del templo. El rey tomó de su propio ganado los animales para hacer los sacrificios que Dios en su ley, las ofrendas de la mañana, de la tarde, se presentaban todos los días. Las ofrendas de los sábados de cada mes y las que ofrecen a Dios en las fiestas de cada año. Luego el rey pidió a la gente que vivía en Jerusalén que también diera ofrendas para que los sacerdotes y sus ayudantes tuvieran todo lo necesario para vivir. Así ellos pudieran dedicarse por completo a servir a Dios como Él le ordena. En cuanto los israelitas se enteraron de la petición del rey, dieron en abundancia de lo mejor que tenían, de su cosecha, de trigo, de vino, de aceite y miel, y de todo lo que había recogido en sus campos. También entregaron la 10% de todo lo que tenían, que resultó en una gran cantidad de cosas. En estos versículos podemos darnos cuenta de dos cosas. En el capítulo 30 habla de cómo no habían celebrado la Pascua, esta celebración de libertad que les había dado Dios por causa de que los sacerdotes no se habían consagrado. Después la celebran, llegan y empiezan con ese corazón lleno de Dios y celoso a destrozar todo aquello que les causaba y que era pecado y que ofendía a Dios. Y también vemos cómo el rey da de su ganado y también dice al pueblo que deben de ofrendar y debemos de ofrendar para que los sacerdotes y todos los levitas tuvieran todo lo que necesitan para acercarse a Dios, para las ofrendas, pero también para enseñar a su pueblo. Nadie de nosotros hoy que está ya más adecuado, ya está un poquito más en auge este estudio en línea, pero nadie de nosotros, si tuvimos que ser operados por un cirujano, por un neurólogo, y que supiéramos y que viéramos en su currículum que estudió en línea y que nunca practicó, que nunca estuvo en un hospital, que nunca estuvo en un consultorio, ¿quién de nosotros se expondría a eso? En cuanto a algo legal, que supiéramos que necesitábamos un abogado, pero ese abogado estudió por correspondencia o por línea, ¿nos pondríamos en sus manos?
Pondríamos nuestra vida, la libertad de un ser querido, de un familiar, la salud de alguien. Hoy por hoy, gracias a Dios, podemos congregarnos en una iglesia. Podemos tener acceso a esto, a que la palabra de Dios nos confronte y que seamos educados y que seamos confrontados con nuestro pecado. Cuando alguien es temeroso de Dios, no puede mentir a los demás. Cuando alguien busca a Dios, no puede ser malo para los demás, tiene que ser de bendición. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ofrendar, diezmar con gozo, sabiendo que esto es algo para Dios agradable y que estamos obedeciéndole. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu iglesia, Señor, porque podemos congregarnos, porque podemos, Dios, ser confrontados con tu palabra, Señor. Porque la mejor inversión que podemos hacer es esto, en el reino de los cielos, Señor. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, Señor, después de escuchar esta palabra, después de escuchar este mensaje para nosotros, Señor, llevarlo a alguien, Señor? Llevarlo a alguien que está sufriendo, Señor, las consecuencias del adulterio, Señor. ¿Cuántos niños, como dijo nuestro pastor, cuántas cosas, familias destrozadas por causa de este pecado? Y Dios, la mejor noticia es que tú eres el remedio, tú eres la solución, y que hay perdón y restauración, que podemos evitarnos y que podemos evitar mucho sufrimiento, mucho dolor, en cuanto entendamos y podamos hacer entender a los demás que el mejor amor es el que tú nos das y el que nosotros te podemos dar. Y como consecuencia, Señor, vivir en santidad, en temor, Señor. Gracias te damos, Señor. Agrádate de este tiempo, Señor. Bendice al corazón generoso, Señor. Al corazón que piensa y planifica, ¿qué voy a dar? ¿Cuánto voy a dar? Y que se contagia de esa alegría, de ese gozo de poder asistir, de poder congregarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. A nuestros hermanos y amigos que nos ven a distancia, si Dios mueve a participar en este ministerio, están apareciendo nuestros datos. Y recuerden que la iglesia se vive congregándonos. Gracias a Dios por lo que hoy estamos haciendo y podemos hacer.